Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Yo soy el pastor, el doctor Ramón Murray. Y estamos aquí como le prometimos anoche. Vamos hoy a hacer un recuento de los hechos de lo que hizo Jesús en los últimos días antes de morir en la cruz del Calvario. Exactamente, hoy es el día, ya en Israel ya pasó el día 14 de abril de que se conmemoró la muerte de Jesucristo en aquel año 3791 del año 30 del calendario gregoriano, del calendario lunar judío. Y el día 9 de abril de este mes, que ya pasó, porque ya pasó el día 9, estaba en el calendario judío israelí solar, la fecha era 13 de Nisan, y esa es la fecha en que Jesucristo entró con su entrada triunfal a Jerusalén, de manera que eso fue el día 13 del calendario del calendario judío. Y ayer, domingo, se celebró en toda América Latina y parte de la Iglesia Ortodoxa de Europa, se celebró el calendario solar gregoriano, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesucristo entró en un pollino en aquel año del 3791. Así es que sería bueno mencionar varias cosas importantes, muchas obras consultadas, opiniones de muchos maestros, como el doctor Próspero Cuesta, el ingeniero y teólogo también Carlos Tejada, y muchos libros consultados. Podríamos llegar a hacer un recuento importante en lo que en español se llama la Semana Santa, lo que en hebreo es el Pasá, que es el día exactamente el 15 de abril, que es hoy ya en Israel, y que comienza realmente 7 días de los panes sin levaduras. Esa fiesta dura 7 días, va a terminar hasta el 21 del mes de Nisan. Así es que ya sabemos. Bueno, haciendo un análisis de esa entrada triunfal de Jesucristo que entró en un burro, y vamos a hablar en el ámbito del calendario gregoriano ya ustedes sabiendo entonces que en el calendario israelita estamos hablando de un episodio que ocurrió en el 3791. Esa entrada triunfal de ese año, que fue un domingo. Así que haciendo un análisis de esa última semana en vida de Jesucristo en Israel antes de su muerte, podemos descubrir muchas cosas interesantes que pueden ser muy interesantes para todos. Próspero Guillermo, Dios te bendiga. Esperanza Guzmán, bendiciones. Pastor Cuesta, doctor, bendiciones también. Edgar Martínez y todos los que se están. Esperanza, abrazos, besos para ti también. Guillermo, hijo, qué bueno.
Así es que vamos a hacer una narrativa específicamente en el libro de Marcos. Marcos, que es uno de los evangelistas y de los evangelios sinópticos que es el que más abunda sobre la cosa y sobre los detalles. Y Marcos es un especialista en narrar todas las cosas que ve, que los otros se callan. Marcos siempre está en eso, y por eso cuando hacen películas de la vida de Jesús siempre está puesta el guión bajo el evangelio de Marcos. En Marcos 11 vamos a ver algunas cosas importantes basado en lo que pudo y lo que se ya determiné el día de la Pascua exactamente, que fue el 15 de Nisan, el gran sábado, el gran sabatón, el gran sábado, y la víspera y la preparación del Cordero, el 14 de Nisan. Así que Marcos 11 narra, del 1 al 11, narra los eventos ocurridos desde ese día de la entrada triunfal a Jerusalén, que las iglesias la celebraron ayer. Todo el mundo andaba con palmas y crucecitas. A mí me mandaron mis palmitas y mi cosa. Yo no creo en eso, pero no importa, me la mandaron y la recibí con gozo también, realmente. Así, Guillermo, Dios te bendiga. Así es que en esa entrada triunfal, que sucedió un domingo, lo que le llaman en la traducción latina el Domingo de Ramos, a esa tradición donde Jesucristo entró en un pollino que lo mandó a buscar prestado, pero que dijo, bueno, pero si alguien le dice algo, díganle que el Señor lo necesita, dando a entender de que Él es el dueño de todas las cosas y que nadie se puede oponer a un mandato de Él. Así es que Marcos narra que al terminar ese evento de ese día, Marcos dice, y entró Jesús entonces, después de haber entrado, su entrada triunfal en el burrito, y que le dijeron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de él todas las cosas, y como ya anochecía, dice Marcos, se fue a Betania con los 12. En el verso 11 de Marcos dice que se fue a Betania con los 12. Y dice que inmediatamente, el verso 12 dice, y al día siguiente, o sea, estamos hablando de que llegó el domingo, entró, fue al templo, ¿ok? Y estuvo ahí, miró todo lo que estaba a su alrededor, y inmediatamente Marcos sigue diciendo en el verso 12, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos a una higuera, se acercó a ella. Reconocemos que ese día, entonces, cuando Jesucristo maldijo la higuera, entonces fue el lunes, porque el domingo, dice Marcos, que estaba en el templo, y al día siguiente se fue a Betania. Entonces al día siguiente, después del domingo, era lunes. Entonces ahí fue que maldijo a la higuera, ese famoso texto que mucho hemos predicado sobre él. Así es que esa actividad después de entrar a Jerusalén en el domingo de Ramos, que todas las iglesias se vieron bonitas celebrando eso, se fue de ahí, entró al templo. En el templo vio todo lo que se estaba haciendo. Me imagino que vio a los cambistas, a todo lo que estaban vendiendo cosas ahí, y realmente posiblemente no le gustó al Señor lo que estaba viendo, y quizás por eso se fue
Si ven inundación de luz, es que me prendieron una luz atrás y no se puede ver bien. Gracias. Así es que entonces Marcos continúa diciendo, el mismo lunes que maldice la higuera, Marcos dice que Jesús sube a Jerusalén otra vez. Y entonces ahí purifica el templo. O sea, sale de Jerusalén, entra a Jerusalén el domingo, entra al templo, ve todo lo que está pasando ahí. Osvaldo, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía. Ve el Señor todo lo que está pasando ahí. Y entonces se va con su discípulo a Betania. ¿Ok? Y ahí el lunes maldice la higuera. Y entonces dice Marco que después que maldijo la higuera, dice que volvió otra vez a Jerusalén y purificó el templo. Y dice Marco, y viniendo a Jerusalén y entrando Jesús entonces en el templo, dice Marcos, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Este acto, por supuesto, provocó que los fariseos decidieran matarle. Y eso lo iban a lograr a como dieran lugar. Y Marcos concluye el episodio con la siguiente frase. Y al llegar la noche, salió de la ciudad. Marcos continúa inmediatamente diciendo así. Y en la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces, eso significa que la higuera, si la maldijo el lunes y volvieron a pasar por ahí al otro día, como dice Marcos, entonces era el día martes. Así es que hasta ahora vamos viendo toda la cronología de lo que Jesucristo está haciendo a partir de que entra al templo. Entonces llega ahí el martes. Ahí otra vez al mismo sitio pasó por ahí a donde la higuera se había secado. Pero eso ya le habían hecho le echó la maldición a la higuera el lunes y el martes se había secado. Así es que, y Jesús vuelve a subir al templo en Jerusalén con la novedad de que los fariseos ya le estaban esperando para enfrentarle cara a cara. Y Marcos dice, y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, oye, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Tanto Marcos como Mateo, aquí Lucas no es claro muy bien en este pasaje. Y dice y detalla que este martes fue el día en que Jesús fue rechazado oficialmente. Tanto Marcos como Mateo, Lucas no es tan claro aquí. Que ese martes, cuando se enfrentó con ellos, fue ese rechazado totalmente por los ancianos de Israel. Bueno, aunque ya eso se sabía, que como quiera los fariseos, los escribas lo habían rechazado. Doctor Altagracia, Dios te bendiga. Lo habían rechazado. Pero ese martes, entonces ellos rechazan los ancianos, los sacerdotes y los ancianos de Israel. Y ese mismo día Jesús dio su gran discurso de aquel que se conoce como el discurso de los ayes. O sea, de los ay sobre Israel. Mateo 23. En el capítulo 23 está ese discurso, que fue un discurso apocalíptico del Monte de los Olivos.
Mateo 24 y Mateo 25. Usted puede escuchar, tener eso y leerlo en su casa, pues no se lo voy a leer, es demasiado largo, pero usted lo estudia en su casa. Así es que entonces ahí hay una enemistad tremenda con los fariseos, sacerdotes, saduceos y toda esta gente. Y Jesús dijo la siguiente expresión: y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, o sea, la del sermón que estaba predicando, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días, dice el Señor. Entonces estamos a martes, pues. Si estamos a martes, estamos lunes, ok, que Él regresa. Dice: sabéis que dentro de 2 días será la Pascua. Entonces, si estamos a martes y la Pascua era exactamente el jueves, y esa Pascua se celebró en el 3791 y cayó entonces el 15 de Nisan, día del gran sabatón, del gran sábado, cayó exactamente jueves, y entonces él está diciendo el martes que dentro de 2 días él sería la Pascua. Entonces estamos hablando que estábamos el martes, porque Jesucristo fue crucificado exactamente el miércoles, y la Pascua, el gran sábado, era el jueves, que era el día de la Pascua, realmente el día de gran solemnidad, porque el cordero se preparaba exactamente el día 14 de Nisan. Saludos, Carmen Rodríguez, Dios te bendiga. Humberto también están en sintonía. Así es que estamos entonces, entró el domingo, ok, de la entrada triunfal, y estamos en martes. Jesucristo le dice: en 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. También Mateo 26, 1, 2 dice eso. Entonces dice: sabiendo nosotros que Jesús decía esto un martes, o sea, entonces ese martes era 13 de Abril o 13 de Nisan, que también es el día antes de que él lo agarran preso. Así es que faltaban 2 días para la Pascua. Serían entonces dentro de 2 días, es decir, que la Pascua iba a ser entonces el jueves 15 de Nisan. Eso provoca entonces que el día de la preparación de la Pascua cayó miércoles 14 de Nisan, y exactamente ese fue el día en que lo crucificaron, el miércoles, que entonces ya eso pasó como ya dije, porque la Pascua mañana o ya es el 15 de Nisan en Israel, bajo el calendario lunar de Israel, y es la preparación, ya pasó, que fue ayer día 10. Así que estamos hablando de que eso ya pasó, y entonces ahora están en la celebración del día solemne, el gran sabatón. Julie, Dios te bendiga, un placer, me alegro de verte, quiero verte pronto, hija, bendiciones. Así que ya sabemos entonces. Notemos entonces, como sigue la narración, Jesús hizo ese día martes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo ese día martes entonces? Y tuvieron consejo para prenderle con engaño. O sea, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas trataron de tomarlo y acordaron entonces matarle. Pero decían, dice Mateo, pero decían: no en el día de la fiesta, para que no se nos haga un alboroto con todo el pueblo. No en ese día de la fiesta, pues se nos va a armar un alboroto con todo el pueblo. Mateo 26, del 4 al 5, dice: recomendemos la fiesta, recordemos que la fiesta era en 2 días, y los fariseos pensaban que no tendrían el tiempo de arreglar todo si lo mataban. Eso pensaron ellos. Ese mismo martes entonces
Jesús va a Betania en el día temprano, y es cuando va a almorzar a la casa de Betania, a la casa de Marta y María y de Lázaro, martes, por ahí, quizá por el mediodía. Y durante la comida es donde aparece una mujer que le derrama un frasco también de alabastro, y que Judas protestó también porque rompieron ese perfume y se podía haber vendido para darle a los pobres. Y Juan dice, pero esto decía él porque era ladrón, o sea que robaba, y entonces se sustraía de la bolsa, él era el tesorero. Así que los fariseos, para entregar a Jesús, se la tuvieron que arreglar de otra forma. Entonces Jesús aprovecha para decir, ahí en ese lugar donde está el martes, en la mañana, al mediodía, ¿por qué molestáis a esta mujer?, le dicen a los discípulos. Pues buena obra ha hecho, porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho, y para mi muerte me ha ungido. Así que ya sabemos que ese martes, después de haber discutido con los fariseos, los escribas, Jesucristo entonces fue a Betania, allá, y fue a la casa de las Marías y de Lázaro, y ahí comió. Ese mismo día, martes, pero ya por la tarde, en el atardecer, Magdalena Rodríguez, Dios te bendiga, al atardecer del martes. Recuerden que enseñé en la clase pasada que el día en Israel comenzaba a las 6 de la tarde. Aquí el día nuevo comienza a las 12 de la noche, allá comienza a las 6 de la tarde. Así que antes todavía de las 6 de la tarde, que es martes, ya en el atardecer, antes de que entrara el miércoles, ese es el día entonces que Jesús usa para preparar la cena o la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de él. O sea, todos los judíos se iban a celebrar el 14 de Nisan, su cordero, para la fiesta que se iba a celebrar el solemne día que era el 15 de Nisan, pero Jesucristo no podía, porque Jesucristo se lo iban a matar antes y él lo sabía. Así que Jesucristo prepara su cena con sus discípulos, ¿ok? Y los discípulos se acercan al maestro, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre, decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mi discípulo. Mateo 26, del 17. Y hay otra versión que dice, van a encontrar un hombre que tiene un cántaro en la cabeza. Reverendo Israel Valentín, bendiciones. Gracias por estar ahí. Y voy a explicar esto porque es importante explicar esto. Por ejemplo, hay versiones que dicen que Jesús le dijo, vayan y van a encontrar un hombre que tiene un cántaro a la cabeza. Y entonces pregúntenle a ese hombre para que me dé un lugar para yo celebrar la Pascua. ¿Ok? Sin embargo, hay que entender varias cosas. Teológicamente, de acuerdo al Talmud, a la Mishnat, Flavio Josefo y el doctor Wright, en usos y costumbres de los judíos, dice que los judíos no cargaban agua, que ese trabajo era para las mujeres. Las mujeres era que cargaban los cántaros en la cabeza, y ya tenemos muchísimas cosas de la mujer del cántaro en Juan 8 y todo eso. Entonces,
El doctor Wright, en Usos y Costumbres de los Judíos, Flavio Josefo también dice lo mismo en Antigüedades de los Judíos. Dice que los judíos, los hombres, no cargaban agua en la cabeza. Entonces, por lo tanto, posiblemente este hombre podía ser extranjero. Hay otros que agregan que podía ser una persona que no fuera israelita, que no fuera de ese pueblo, que fuera un extranjero, y por eso tal vez estaba cargando el cántaro, porque realmente los israelitas varones no cargaban cántaro en la cabeza. Así que ese era un trabajo que solamente lo hacían las mujeres. Así que lo interesante es que le dan y celebra la cena, lo que le llaman la última cena, y que se hizo un cuadro famosísimo de Miguel Ángel, de Da Vinci. Yo creo que todo el mundo ha pintado ya la Santa Cena. ¿Ok? Así es que en ese momento los 3 evangelios sinópticos, porque hay que sacar a Juan no es sinóptico, sino los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, acuerdan el orden y el tiempo de ese evento. Primero, el discurso del fin, que está en Mateo 24 y 25, también en Marcos 13 y Lucas 21. Juan no dice nada de eso porque Juan no narra absolutamente nada de eso. Solo los evangelios sinópticos hablan de eso. Así que el Cordero Pascual era apartado, como ya dije ayer, había que apartarlo 4 días antes, 3 a 4 días antes del sacrificio, y tenerlo, no lo podían golpear, no le podían hacer nada. Así que recuerden que el libro de eso dice, y el día 10 apartarán un cordero para celebrar la Pascua. El día 10 lo tienen que apartar, o sea, 4 días antes del día 14, que es el día que preparaban el cordero, y el 15 era el gran sabatón, el gran sábado, que exactamente es lo que se está celebrando ahora en Israel hoy, el gran sábado 15 de Nisan, aunque hoy en el calendario nuestro estamos a 11, ellos están celebrando esa fiesta ya. Así es que 15 de Nisan, que es día 11 del mes de abril en el calendario gregoriano. Así que entonces, en esa descripción, ya dijimos, había que apartarlo con 3 días antes o 4 días para celebrar la Pascua, para que el cordero estuviera bien, no se podía dar golpe, no, había que cuidarlo muy bien para eso. Entonces podemos decir entonces que de acuerdo a esta narrativa, entonces ya el martes al atardecer ya entra el miércoles, y entonces Jesucristo está celebrando la Santa Cena, su cena, la Pascua con su discípulo, ya que el hombre le entregó realmente aquel lugar y ellos fueron a preparar la cena. Entonces el evento que sigue es que en esa preparación de la Pascua, que comenzó el martes, pero ya entra el miércoles, recuerden, 6 de la tarde, doctora Mariluz, Dios te bendiga, entra el miércoles, porque a las 6 de la tarde de ese martes comenzaba el miércoles. Entonces la preparación fue exactamente en el día de la preparación, que sigue diciendo Mateo, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, ahí está, y cuando llegó la noche, dice la Biblia, cuando llegó la noche se sentó a la mesa
con los 12, o sea, con los 12 discípulos. Comiendo ellos, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. A eso dice Mateo 26, 19. Lo interesante de esta narrativa es que los tres sinópticos acuerdan el mismo orden, los tres evangelios, que fue exactamente esa misma noche, el martes. ¿Ok? Hay una versión que dice que cuando un discípulo le preguntó: ¿acaso soy yo o acaso soy yo? Y Jesucristo dijo: el que moja en el plato conmigo el pan, ese es. Y quien estaba en ese momento era Judas. Así es que es importante tener eso entonces en ese orden. Entonces ahí tenemos que Jesucristo está hablando del tiempo, del fin de su vida y de su sacrificio y de la comida. En la comida, el doctor Wright, en usos y costumbres de los judíos, y Parker Tanner White también dice de que era costumbre de que cada persona mojara en el plato, y por tanto el dueño de la fiesta, que era el Señor especialmente, tenía la potestad de, después que toda la migaja que quedaban en el plato, de tomar el último bocado y dárselo a la persona que él consideraba más distinguida, a la persona que se merecía ese elogio que el doctor Wright también dice en usos y costumbres de los judíos, de que era un privilegio cuando se le daba el último bocado a una persona. Significaba que era la persona de honor, la persona invitada, la persona que prácticamente era la persona más distinguida de esa fiesta. Bueno, señores, el Señor se lo dio a Judas. Ese último bocadito se lo dio a Judas, y lo hizo en la persona más distinguida en ese momento, a Judas. Sin embargo, la Biblia dice que con ese bocado entró el diablo. Cuando se tragó ese bocadito que le dio el Señor como persona distinguida, entró el diablo, y Jesús le dijo: lo que vaya a hacer, hazlo pronto. ¿Ok? Porque ya el diablo se había metido en Judas, y cuando se tragó el último bocadito, realmente fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Ok? Entonces Jesús anuncia 2 días, así es que Jesús ya está listo y servido para eso. Entonces podemos decir entonces que luego que termina la cena con sus discípulos, es miércoles ya de noche, porque comienza el día tarde y luego la noche, o sea, después de las 6 de la tarde, y comienza el día. Así que todos los evangelios sinópticos, los 3, están mostrando que esa cena fue martes, entrada la noche de el miércoles. Entonces podemos decir entonces que los 3 evangelios concuerdan con eso. Juan se dedica más a otra cosa, pero sí, Juan sí dice del día de la preparación de la Pascua, y que era un día de gran solemnidad, el día 15 y el día 14 de Nisan. Los 4 evangelios ahí sí se ponen de acuerdo. Hay muchas fuentes que hablan acerca de esto y que se pueden consultar, que usted puede consultar acerca de eso, como podríamos hablar del calendario de la NASA, de la luna llena, Filón, Flavio Josefo, la Misna, el Talmud judío, también el Talmud babilónico. Podrían consultar también al doctor Bright en usos y costumbres de los judíos, historiadores que pueden coincidir con esa época, como Tasiano. También ya mencioné a Flavio Josefo. También el libro Misterio Religioso Babilónico de Ray Wood,
también ustedes lo pueden tener o lo pueden confrontar. Si no lo tienen, llámame, que yo por lo menos se lo muestro por aquí, porque lo tengo todos aquí en esta biblioteca que está ahí, que ustedes pueden ver ahí todos los estantes que están ahí. O si no, el doctor Próspero Cuesta también se lo puede conseguir, todos estos libros que estoy mencionando. Hay otro libro que se llama El Enigmas del Universo, de Rupert Funers, un francés que yo tengo aquí. Así es que entonces, luego de que Jesús cena, se va al Monte de los Olivos, y es donde va a orar con sus discípulos después de eso. Y se lleva a sus discípulos, y luego se lleva a los tres más cercanos, Juan, Pedro y Santiago, y todos se durmieron, porque dice la Biblia que estaban todos cansados, y entonces se durmieron, y Jesucristo se fue a orar otra vez, y ya es miércoles en la noche, y vuelve donde los discípulos y encuentra que los discípulos están durmiendo, y la Biblia dice, especialmente uno de los evangelios, Mateo, dice que sus ojos estaban cansados, y cuando vino la última vez Jesucristo les dijo: duerman ya, porque la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre será entregado y dará su vida en rescate de muchos. O sea, de muchos, porque no todos aceptan a Cristo. Así que aunque Jesucristo murió, no murió por todo, murió para los que creen en Él y los que aceptan su sacrificio. El que no acepta su sacrificio no entra ahí. Entonces Jesucristo dio su vida en sacrificio de muchos. Todo el que quiera puede agarrarse a eso, pero el que no se agarra no entra en eso. Así es que entonces, cuando vienen el sumo sacerdote con los guardias, pues fueron los guardias del sumo sacerdote que hicieron preso a Jesús, y entonces ahí es que ellos vienen a arrestar a Jesús, y ahí es donde Pedro le corta la oreja a uno, y Jesucristo le dice, reprende a Pedro y le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y le pegó la oreja otra vez. Yo creo que se la pegó mejor ahora, porque parece que la tenía torcida la oreja el siervo ese, y ahora el Señor se la enderezó, por eso se la tumbaron. Bueno, no, eso estoy diciendo yo. ¿Ok? Así es que esa cronología, luego de ahí Jesucristo se pasa toda la noche de ese miércoles. Lo llevan a los sumos sacerdotes, donde está Anás y Caifás. Recuerden, es el año 3791. Es exactamente 14 ya de Nisan. En la preparación de la Pascua, donde se están preparando el cordero y todo eso, para el día 15 de Nisan hacer la gran celebración del gran Sabá, que era el gran Sabá. Ese era el día que se comía y se hacía la fiesta, y la fiesta esa comenzaba entre las 2 tardes del 14 y del 15, pero en el 15, por supuesto. Así que de ahí se lo llevan a Pilato. Pilato se lo manda a Herodes. Herodes se lo devuelve, y pasa toda la noche el Señor Jesucristo del miércoles en ese asunto. Luego lo mandan otra vez para acá, y llega 6 de la mañana, y entonces ahí es donde Pedro lo niega y canta el gallo, porque se estaba ya Jesucristo le había advertido a Pedro: de verdad te digo que antes de que el gallo cante ya tú me has negado 3 veces. Y estaba en el patio del sumo sacerdote, hacía frío porque había una fogata ahí, exactamente. En ese momento se estaba calentando junto con otras personas que estaban ahí, los guardias y más gente que estaban ahí, así que hacía frío. Y ahí es donde
la última vez que una de las siervas dice, tú eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Yo, es más, yo creo que yo te he visto con él. Sí, entonces ahí Pedro comenzó a maldecir que no conocía a ese hombre. Así es que entonces de ahí por la mañana, después de haberlo castigado, de haberlo golpeado, de haberlo lacerado con Pilato, Pilato quería soltar un preso por el Señor, y el pueblo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas dijeron que no. Él le dijo, le tengo aquí a Barrabás, ¿a quién quieren que suelte? Y no, suelta mejor a Barrabás. Y lo castigaron y lo mandaron al Gólgota, ya como a las 9 de la mañana, que es la hora tercera. Así que ahí lo cuelgan hasta las 3 de la tarde, que Jesucristo expira en la cruz de Calvario de ese miércoles. Ahí exactamente ese era el día en que había que matar el gran cordero inmolado para sacrificio de todo el pueblo de Israel. Y Jesucristo no lo dejó sacrificar porque hubo tiniebla desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, o pasado las 3 de la tarde, hubo tiniebla sobre la tierra, y eso evitó que el sumo sacerdote pudiera sacrificar el cordero, porque no lo podía sacrificar en oscuridad. Tenía que estar exactamente el sol a la mitad del cielo, ya bajando para entre las 2 tardes, ¿ok? Y entonces no se pudo sacrificar el cordero, hubo un terremoto, y Jesucristo es enterrado y bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde, mucho antes de las 6 de la tarde, que comenzaba el gran sábado, sabatón, pero que era jueves. Y ahora en este año, en este año no cayó jueves, sino que cayó martes. Este año 2017 del calendario gregoriano, ese día cayó martes, el gran sábado 15 de Nisan en Israel, que cayó exactamente martes, pero 15. Y aquí es martes, pero 11, porque hay 4 días de diferencia. Así que, terminando, voy a recapitular para que ustedes se aprendan realmente cuál fue la trayectoria de la cronología de lo que hizo Jesucristo desde que entró a Jerusalén. Podemos decir, número 1, y atienda bien y copie o anote, o si no, salve el video y compártalo con otro. Número 1, el domingo, entrada triunfal a Jerusalén. Repito, el domingo, entrada triunfal a Jerusalén. El lunes sucedieron 2 cosas. ¿Qué pasó el lunes? La maldición de la higuera. El lunes fue la maldición de la higuera y la purificación del templo, cuando él volcó a los cambistas de ahí, volteó las mesas, etcétera, etcétera. Repito, el domingo, entrada triunfal a Jerusalén. El lunes, maldición de la higuera, y también el encontronazo con los cambistas, donde volcó la mesa, la purificación del templo. Eso fue el lunes. El martes ocurrieron varias cosas de ese año 3791. El martes, la higuera se seca. El martes la higuera se seca. Cuando ellos vuelven otra vez, que fue el lunes, la encontraron seca. Número 2, el rechazo del Mesías de parte de los sacerdotes, fariseos, escribas y todo el grupo. Número 3, discursos del juicio, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Número 4, la comida en Betania, donde Jesús fue ungido por aquella mujer. Número 6, Judas es el martes, que acuerda entregar a Jesús. Y número 7, la preparación de la cena. Eso fue el martes. Así que el martes el Señor tuvo un día muy, pero muy ocupado, demasiado ocupado, diría yo, ese martes, porque fue prácticamente su penúltimo día sobre la tierra antes de ser crucificado. Bien, entonces el miércoles, o sea, ya dijimos lo que hizo el domingo,
repito, entrada triunfal a Jerusalén. El lunes hizo dos cosas importantes, que fue la maldición de la higuera y también la purificación del templo. Eso fue el lunes, ¿ok? El martes, repito, la higuera se seca. También es rechazado como Mesías. Número 3, también da el discurso del juicio, que está en Mateo 24, está en Marcos 13 y en Lucas 11. También va a comer a Betania, allá a la casa de Lázaro. Ahí es ungido por una mujer con un perfume. Ese mismo día del martes, Judas acuerda entregar a Jesús. Y Jesús manda preparar la Pascua en la casa de un tal Simón, el curtidor, como dicen en otras de las versiones. El miércoles, y cuando hablamos del miércoles por la noche, estamos hablando de las 6 pasado meridiano después del martes. 6 de la tarde y 1 minuto comienza el miércoles. Entonces el miércoles ya comienza tarde y comienza la noche. ¿Qué pasó el miércoles? Bueno, el miércoles es la primera noche. ¿Ok? A prima noche del miércoles, es que él tiene su cena, la última cena. Judas sale también a buscar a los fariseos. Jesús celebra el nuevo pacto, o sea, la Santa Cena. Sale de ahí al Monte de los Olivos. Jesús ora al Padre por los discípulos y estos están durmiendo. Recuerden eso que ya lo dije. Jesús es arrestado, eso es el miércoles. Jesús es llevado a la fortaleza Antonia. Y la fortaleza Antonia era una fortaleza romana que estaba como jefe Poncio Pilato entre los soldados. Y Jesús fue juzgado por el Sanedrín también. El Sanedrín que componía el sumo sacerdote Caifás y Anás, que era su yerno. ¿Ok? Así es que entre yerno y suegro ahí se entendieron. Así es que eso fueron todas las cosas que sucedieron en esos días antes de la muerte de Jesús, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la cruz del Señor, que fue muerto el 14 de Nisan del año 3791, hace 2000 años y tantos años del calendario gregoriano. Eso ocurrió entonces en el año 30 del calendario gregoriano, que es un calendario solar y no lunar. El calendario gregoriano romano, el calendario que usted usa, que usted tiene, todos los latinos usamos un calendario gregoriano, de nombre gregoriano por Gregorio, un papa se llamó Gregorio, y también se llama calendario romano porque es romano, el calendario que usted y yo usamos. Así es que ahora mismo estamos en el año de calendario judío 5777. El año ahora en abril, hoy es 10, lunes 10 hoy, pero estamos en el calendario judío en el 14, en el 14 de Nisan de 5777, o sea, 5777 es el año de ahora, en el que usted y para mí es el 2017, para los israelitas es el año 5777. Así que les recuerdo que todo es posible para el que puede creer en ese Cristo que un día dio su vida por nosotros. Espero que esto le haya servido. Recuerden entonces y celebren esta semana con mucha meditación. Recuerden que Jesucristo no murió en vano.
murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Esperamos que en vez de tanta fiesta y tanta playa, especialmente en mi país, República Dominicana, donde la gente abandona todas las metrópolis y se van a los sitios donde tienen playas, donde tienen ríos. No es que sea malo ni que sea pecado eso, pero ya en Cabarete se han ahogado como 5 allá en la playa de nosotros. Porque realmente en vez de ser un tiempo de meditación, de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pensar en Él, la gente está pensando en otras cosas, en beber, en vacilar, en enamorarse y todas esas cosas, en vez de pensar en la salvación tan grande que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo en el año 3791, aquel día 14 de Nisan de ese año, que ahora estamos en el año 5777 de ese mismo calendario, y aquello fue en el año 30 de nuestro calendario, y hoy estamos en el año 2017 del calendario gregoriano. Dios, pues, que tenga misericordia. No se olviden de orar por todos nuestros hermanos que están sufriendo. En Egipto hubo un atentado, en Siria. No se olviden de orar por Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos están sufriendo, necesitan de Dios, necesitan que Dios ponga su mano ahí en ese pueblo. Orar por el Perú, por Argentina, por Colombia, que están pasando grandes dificultades con estos desastres naturales, que de la tormenta del niño o de la niña, no importa, está haciendo daño. Así es que debemos aprovechar en esta semana. El mundo está totalmente convulsionado, amenaza de guerra, muchos movimientos de armas, de misiles, de cosas de estas. Señores, recuerden que todas estas cosas son principios de dolor y que Jesucristo está cerca. Ya Jesucristo murió hace 2000 años y Jesucristo viene, pero ahora no viene a morir, viene a buscar una iglesia, a buscar un pueblo, a buscar su iglesia, a buscar sus hijos, para llevárselo a celebrar las bodas del Cordero. Y hay que estar preparado, porque todos estos rumores de guerra y todas estas cosas, la Biblia dice en Mateo 24, cuando veáis que todas estas cosas están aconteciendo, erguíos vuestra cabeza y recuérdense que entonces su redención está cerca. Muchas gracias, lo amo, lo quiero, bendiciones, que lo pasen bien en todos los países que me están viendo, República Dominicana, allá donde más se mueve la gente. Les deseamos que tengan prudencia, que tengan paz, pero que tengan prudencia en las calles, en las aguas, en los ríos, porque realmente Jesucristo vino a dar vida, no para quitar vida, no para que la gente muera ahogado y esas cosas. Lleven al Señor en su corazón, en su mente, mediten en Él, porque eso es agradable y es bueno para con Dios. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, los quiero, los amo. Bendiciones a todos. Amén, amén y amén. Chao. Nos vemos, espero que le haya gustado.